Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. Vamos a estudiar la palabra de Dios, por eso te invito a que me acompañes hasta el final. Te prometo que vamos a aprender, nos vamos a divertir y sobre todo vamos a pasar un tiempo juntos con el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda la verdad. Mientras les comparto las diapositivas, pueden ir por su bebida preferida, ponerse incómodos, que no haya nada que los distraiga para que podamos pasar, yo creo que una horita o menos de una horita estudiando la Biblia. Permítame en un momento, yo creo que ya están viendo la pantalla verde. Voy a quitar los controles que hay flotantes. Pasamos esto para acá y listo. Bienvenidos. A las personas que siempre me acompañan cada semana, muchas gracias por su disciplina, por su constancia, por su cariño. Y para los que están por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto. Y en este momento vamos a hacer un estudio no muy profundo, es un primer encuentro con la palabra de Dios. Nos encontramos hoy en la clase número 129. Si tú quieres escuchar las 128 clases anteriores, es muy fácil. Entras a YouTube, pones Liliana Parga, haces clic en un icono de flores rojas. En la sección de videos encuentras todas las clases en orden. Cualquier pregunta, sugerencia, comentario, también la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué van a encontrar ustedes en estas 129 clases? Todos los libros del Nuevo Testamento y en este momento estamos estudiando los libros del Antiguo Testamento, estamos empezando en la primera sección que es la ley, en el primer libro de la Biblia que es el Génesis. Siempre acostumbro a hacer un recorderis de lo que vimos la clase pasada, los puntos claves para que nos pongamos en contexto con lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Hemos estado estudiando cómo después de muchas aventuras y muchas cosas especiales que le pasaron a Abraham, Dios nuevamente habla con él y le dice, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo, Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege, voy a darte muchas riquezas. Después de todas las peripecias que pasó Abraham con la ida a Egipto por la hambruna, que se haya separado de su sobrino Lot, que a los lo hayan secuestrado y él haya ido a rescatarlo, el encuentro con este personaje maravilloso del sacerdote Melquisedec. Llega un momento de paz, Abraham se encuentra entonces en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, pero se ve que estaba sintiendo temor por estas palabras tranquilizadoras que le da Dios. No tengas miedo. Y le promete, le hace una promesa que le da muchas riquezas. Y Abraham entonces le dice, ¿y para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? Cuando me muera, mi esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Aunque ya Dios le había prometido hace muchos años atrás que él iba a tener una gran descendencia, ya pasó el tiempo y nada, que él tiene hijos y por eso cuando el Señor le promete riquezas, que no se refiere únicamente a riquezas materiales, sino también a riquezas espirituales, las riquezas materiales, el ganado, los esclavos, la tierra de Canaán, sino esas riquezas espirituales porque Dios promete que a través de su descendencia toda la humanidad va a ser bendecida. Entonces el Señor nuevamente le promete a Abraham que le va a dar un hijo. Y aprendimos algo muy hermoso porque la Biblia nos dice que creyó Abraham a Dios y esto le fue contado por justicia. Aprendimos que definitivamente todos los seres humanos antes de la llegada de Jesucristo y después de la llegada de Jesucristo, la única manera de ser salvos, es decir, de recuperar el paraíso que perdimos, cuya historia encontramos en el Génesis, es a través de la fe en Jesucristo. No es por buenas obras. Abraham hasta este momento no había hecho ninguna cosa que mereciera, ni ningún ser humano podemos alcanzar a llegar a hacer algo que nos dé como recompensa eso tan maravilloso como es la vida eterna y plena, sino el hecho de haberle creído a Dios las promesas que él le había dado y ahí entonces es cuando confirmamos que la salvación es únicamente por fe. También vimos cómo Dios ratifica este pacto con un acto físico. Resulta que era una costumbre de los orientales antiguos para hacer un pacto que se pidiera una serie de animales y partirlos por la mitad y la persona que hacía el pacto pasaba por la mitad de los animales, pasar entre las partes divididas de los animales sacrificados, dando como fianza sus propias vidas. Es decir, este es un símbolo, así como hoy en día nosotros firmamos un contrato con alguien y tenemos
que ir a la notaría para que lo selle y lo firme el notario. Era una costumbre de la época partir dos animales en la mitad. La persona pasaba por en medio diciendo, mira, yo te cumplo mi promesa y si no que me pase lo de estos animales que me partan por la mitad. También vimos hace 8 días cómo Dios le profetiza, le cuenta a Abraham algo que va a pasar con su descendencia. Abraham recibe una visión futura de la esclavitud y de la liberación de sus descendientes, así como el establecimiento del pacto por el que se le daría la tierra prometida. Entonces Dios en su soberanía y en su gran amor le cuenta a Abraham que su nieto, sus descendientes muy cercana, una generación muy cercana, por la desobediencia y por el pecado iban a llegar a ser esclavos en Egipto, pero que él no se preocupara, que Abraham tendría una vejez tranquila y moriría en paz y sería sepultado junto con tus antepasados. Pero se ve que eso no tranquilizó a Abraham mucho. Bueno, sí, gracias Señor, que yo no voy a pasar por todas esas cosas tan horribles, pero va a ser mi nieto, mis bisnietos los que van a pasar por eso. Y por eso el Señor le dice, tranquilo, 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar. Y aprendimos algo que de pronto no habíamos caído en cuenta nunca y es que todo esto sucedió porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Recuerden que toda esta tierra que Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes, que se conoce como la tierra de Canaán, porque precisamente es una tierra que le pertenecía a Canaán, uno de los hijos de Cam, nieto de Noé. Pero por su gran pecado, porque ellos toda la vida ellos y sus descendientes vivieron apartados de Dios. Sin embargo, Dios en su amor les da 400 años de oportunidad para que se arrepientan, pero no lo hacen y por eso Dios le entrega esta tierra a los descendientes de Abraham. Y también establece, dice, yo les daré a tus descendientes la tierra que va desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Delimita de una manera clara y precisa cuál es la tierra que le pertenece a Abraham y a sus descendientes, es decir, a la nación de Israel. Y si ustedes ven los noticieros hoy en día, pues todavía sigue habiendo conflicto por esta tierra. ¿Qué más vimos en la clase pasada? También algo insólito porque ya habían pasado 10 años después de todos estos sucesos y Abraham seguía sin tener hijos. Recuerden que Abraham y su esposa Sarai venían de Ur de Caldea, que eran naciones totalmente paganas y tenían costumbres que no le agradaban a Dios, tradiciones que Dios no avalaba, pero eran las tradiciones de ellos. Y Sara queda con ese resabio de esas malas tradiciones y al ver que no queda embarazada, le dice a Abraham, a su esposo, que se acueste con una de sus esclavas, con Agar, para que a través de ella tenga descendencia. Y lo que más nos sorprendió de toda la historia, si quieren ver los detalles, entonces miren la clase 128, lo más impresionante es que Abraham aceptó la propuesta inmediatamente. Y eso es lo que trae grandísimos problemas a la humanidad que todavía se están viviendo. Las consecuencias de esa decisión de querer Sara ayudarle a Dios, no tener paciencia, y de Abraham no haberse parado firme con carácter impidiendo este acto, ha traído como consecuencias todo lo que vemos hoy en día. En todo caso es que Abraham se acuesta con Agar y ella queda embarazada. Y parece mentira, pero cuando Agar se dio cuenta de que iba a tener un hijo, comenzó a despreciar a Sara y pasa algo que si nosotros no supiéramos lo terrible que han sido las consecuencias, pues es algo muy cómico porque a pesar de que Sara fue la que planeó absolutamente todo, se pone furiosa y le dice a Abraham, tú tienes la culpa de esta injusticia. Entonces Abraham le dice, mira, Agar es tu esclava, haz con ella lo que tú quieras. Y fue así como Sarai comenzó a maltratar a Agar de tal manera que ella huyó de su presencia. Ellos estaban en un campamento, Agar estaba embarazada, Sarai la empezó a maltratar y ella huye y llega al desierto y tiene un encuentro con el ángel de Jehová, que aprendimos que siempre que hablan del ángel del Señor o el ángel de Jehová está hablando de una aparición de Jesucristo. Jesucristo hace un trato con Agar, le dice, mira, regresa al campamento, sométete a tu ama Sara y yo te prometo que vas a tener un hijo que le vas a poner por nombre Ismael y él también será padre de una gran nación que también va a tener muchas bendiciones. Y Agar acepta el trato y se devuelve al campamento. Y fuera de eso, Jesucristo, el ángel de Jehová, le dice, ¿cómo va a ser ese hijo? Le dice, le vas a poner por nombre Ismael y él va
a tener un temperamento, un carácter terrible. Va a querer pelear con todo el mundo va a querer pelear con él, pero yo le voy a dar una gran descendencia y también grandes riquezas. Y es así como Agar se devuelve al campamento y Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael, el hijo de él con Agar, el primogénito. Pero, ¿qué ocurrió? Nos cuenta la historia que habían pasado 13 años, Abraham tenía 99 años, Ismael tenía 13 años, y Dios nuevamente vuelve a hablar con Abraham y hace un pacto con él. ¿Por qué nuevamente hace un pacto si ya él tenía un hijo? Porque Dios no estaba contento con todo lo que había pasado y le dijo, el pacto no es con Ismael, el pacto es con un hijo que tú vas a tener con tu esposa legítima. Y para sellar este pacto te voy a cambiar de nombre. Ya no te vas a llamar Abraham, que significa padre, sino te vas a llamar Abraham, que significa padre de naciones. Y la señal de este pacto va a ser la circuncisión. Entonces Dios le da todas las explicaciones de cómo tienen que entonces de ahora en adelante todos los varones descendientes de Abraham circuncidarse, en que es la señal de ese pacto que Dios hace con Abraham. Y también le cambia el nombre a Sarai, que significa princesa, la princesa de Abraham, y se lo cambia por Sara, que significa princesa para todas las naciones, porque iba a ser madre inclusive de reyes. Entonces, ¿cómo queda la genealogía de Abraham en este momento? Pues está el gran problema de haber tenido como mujer a Agar y tienen un hijo llamado Ismael, que miren ustedes, de allí vienen los árabes. Pero cuando Dios le abra, 14 años después, está su esposa Sara, con la que tienen un hijo que se llama Isaac, y de ahí vienen los judíos. ¿Sí ven, chicos? Árabes y judíos son medio hermanos. Y desde este momento, o sea, la pelea empezó con Agar y Sara ya después de que Agar quedó embarazada y sus descendientes árabes y judíos empiezan un conflicto desde este momento. Todo ese conflicto árabe-israelí que vemos hoy en los noticieros comenzó en este instante. Pero el pacto lo deja muy claro el Señor, el pacto de que iba a ser dueños de unas tierras, que iban a tener una gran descendencia y que iban a ser bendición para toda la humanidad. Es ese pacto que Dios hace con Abraham y que es ratificado por la línea de Isaac. Y aquí entonces seguimos con tema nuevo. Entonces, acomodémonos cinturones y empezamos. Entonces, estamos en Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al 5. Y dice, el Señor se apareció a Abraham junto al bosque de encinas de Manré cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la tienda a saludarlos. Postrándose en tierra, dijo, Mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies, luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Miren lo que está sucediendo. Dice que esta es la historia del día en que Dios se le apareció a Abraham cerca del bosque de Manré. Es el sitio, ¿se acuerdan que la referencia es un gran árbol y un bosque de Manré, que era un amigo de Abraham, esa tierra era de él? En ese momento todavía Dios no se la había dado plenamente a Abraham y ahí es donde pone Abraham el campamento para él y su familia. Y él está descansando y ve a tres hombres venir. Él no lo sabe en el momento, pero les adelanto, estos tres hombres son dos ángeles y nuevamente el Señor Jesucristo. Es decir, esta es una teofanía o una cristofanía. Cristofanía son las apariciones del Señor Jesucristo antes de su encarnación a través de María. Entonces, en el Antiguo Testamento, cada vez que el Señor Jesucristo viene a la tierra a alguna misión, y que se le identifica como el ángel de Jehová, se llama Cristofanía, es una aparición de Cristo, o teofanía, porque es una aparición de Dios. Recuerden que Jesucristo es el mismo Dios. Y nos dice que ese día hacía tanto calor que Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, y yo creo que también un poco aburrido. ¿Qué se puede hacer en el desierto? Se emocionó muchísimo cuando vio tres extranjeros, tres visitantes, y salió corriendo. Corrió a su encuentro y se inclinó ante ellos en señal de respeto.
desierto. Acuérdense que Abraham venía también de una familia muy prestigiosa y tenía todas las características hermosas de un buen anfitrión. Le encantaba hospedar y tratar bien a los visitantes. Entonces lo primero que hace es correr a su encuentro para recibirlos. En los tiempos de Abraham, la reputación de una persona estaba muy relacionada con su hospitalidad, con brindar casi comida. Recuerden que la gente tenía que recorrer grandes distancias a pie y llegaban a los sitios donde habían poblados supremamente cansados. Por eso la hospitalidad era algo vital. Y aún los extraños debían ser tratados como huéspedes distinguidos porque ni siquiera muchas veces sabían qué tipo de personas eran, pero para no equivocarse, entonces a todo el mundo lo trataban súper bien. Y lo primero que hace es ofrecerles agua, agua para que se laven los pies, porque vienen caminando por el desierto, el calzado eran sandalias, llegaban con sus pies polvorientos, sucios, cansados. El agua no solamente los limpia, sino los refresca. Agua para lavarse y también, lógicamente, agua para beber y calmar su sed. Versículos 6 al 8. Abraham fue rápidamente a la tienda donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma 3 medidas de harina refinada, amásalas y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego les sirvió mantequilla y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Entonces, después del ese saludo tan cordial, los hace sentar debajo de la sombra de un gran árbol mientras se lavan y toman agüita. Va corriendo donde su esposa Sara, que debió ser una excelente cocinera, y le dice, rápido, mi amor, toma unos 20 kilos de la mejor harina y ponte a hacer pan. Uy, qué delicioso. ¿Se imaginan el sabor de ese pan en esa época? Sin preservativos, sin químicos. Y se va rápidamente al corral y toma el más gordo de sus terneros, toma mantequilla, leche y le dice a uno de sus cocineros que prepare toda esa delicia y se los lleva a los invitados. Y mientras ellos comían, Abraham se quedó de pie bajo un árbol atento para servirles. Fíjense en la prudencia de Abraham, no los interrumpió, dejó que primero comieran, se llenaran, no los importunó con preguntas ni con historias, sino que dejó que comieran. Versículos del 9 al 12. Entonces ellos preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la tienda les respondió. Dentro de un año volveré a visitarte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando la entrada de la tienda de campaña a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos. Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió para sus adentros y dijo, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya he envejecido, Dios mío, y siendo mi Señor también ya viejo? Entonces, mire lo que ocurre. Uno de los tres, que sabemos que es Jesucristo, le profetiza a Abraham y le dice, el año que viene volveré a visitarte y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo y por ende, pues Abraham también ya tendrá otro hijo. Este es el hijo de la promesa. Pero resulta que Sara estaba en la tienda escuchando. ¿Se acuerdan que habíamos visto la clase anterior que ya Dios le había dicho a Abraham que iba a ser padre y eso fue 10 años antes y ya también Abraham se había reído porque dijo, yo ya estoy viejo, mi esposa está vieja y yo les comentaba que Abraham no lo había regañado, pero que esta vez Sara también, Sara pues dice, estamos muy ancianos, Sara no estaba ya nada de tener hijos, así que ella se rió y sin embargo, aunque Abraham no lo regañó cuando se rió, a Sara sí, porque Dios sí conoce el corazón de las personas y esa risa de Abraham fue de picardía, como también de expectativa de saber Dios cómo iba a hacer para que ellos fueran padres, pero la risa de Sara sí fue totalmente de incredulidad y Jesús lo sabía. Versículos 13 al 15. Pero el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara diciendo, ¿será cierto que concebiré siendo ya tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Dentro de un año volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte lo negó porque tuvo miedo y dijo, yo no me estaba riendo, pero él respondió, sí, te reíste. Y este pasaje es muy chistoso porque Dios que todo lo sabe, fíjense que el pasaje nos dice que estaba a espaldas, no veía a Sara, estaba a espaldas a Sara, pero claro, él todo lo sabe y se dio cuenta que Sara se había reído y le dice, ¿de qué se ríe Sara?
Y miren que aquí nos confirma que el Señor se da cuenta la incredulidad de Sara en su corazón. ¿Hay algo que yo no pueda hacer? El año que viene, por estos días, volveré a visitarte y para entonces Sara ya será madre. Al oír esto, Sara sintió miedo. Mira, era una risa nerviosa y cuando el señor la interroga de por qué se ríe, le dio miedo. Y como un niño de 5 años, cuando la mamá lo pilla con la mano en el tarro de las galletas de chocolate y con la boca llena de chocolate, ¿y tú qué estás haciendo? Y él esconde las manos y el señor le dice, ¿por qué te ríes? Y ella dice, yo no me estaba riendo. Y Dios le dice, me imagino que de una forma muy amorosa, sí, te estabas riendo. Sara mintió porque tenía miedo de ser descubierta, de su incredulidad. Y recuerden ustedes que el temor es el motivo más común de mentir. Tememos que nuestros pensamientos y emociones internos queden al descubierto o se descubran nuestras malas acciones. Y nosotros podemos engañar a otras personas, pero jamás podemos engañar a Dios. Recordemos que la mentira siempre ocasiona complicaciones mayores que al decir la verdad. Muchas veces nosotros decimos una verdad y puede haber consecuencias que no nos gusten por decir la verdad, se puede dañar una amistad, podemos incomodar a un ser querido, pero siempre es mejor decir la verdad. Y si no podemos confiarle a Dios nuestros pensamientos y temores más íntimos, estamos en peores problemas de lo que nos imaginamos. Entonces, nunca, nunca es mejor decir una mentira a decir la verdad. Versículos 16 al 19. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Pero el Señor dijo para sus adentros, es Jesús pensando, ¿ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Dos de los visitantes, es decir, los dos ángeles, los visitantes se levantaron para seguir su camino a la ciudad de Sodoma. Acá entonces ya empezamos a saber cuál es el propósito de esta visita tan maravillosa. O sea, que lo visiten a unos dos ángeles y el Señor Jesucristo en persona físicamente no se ve todos los días. Dice que Abraham los acompañó a los ángeles, a los dos visitantes y los despidió, o sea, hasta que se perdieron en el horizonte. Pero el Señor Jesucristo se quedó con él y mire lo que pensó el Señor Jesucristo, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Es decir, miren esta maravilla de Dios en su soberanía, en su poder, el Dios creador decide contarle a su amigo, a esa persona que confió en él, en la que va a poner en sus hombros una misión tan grande que es que a través de él ellos guarden el manual de instrucciones, sean los que guarden la Biblia y se encarguen de que todo el mundo conozca el plan de salvación y lo más importante que a través de su descendencia llegue el Salvador, el Mesías. Entonces el Señor le dice, yo le voy a contar lo que voy a hacer. Porque por medio de ellos todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Además, yo lo elegí para que les ordene también él a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Voy a hacer algo que va a cambiar mucho la historia de la humanidad y quiero que él sepa que lo que voy a hacer es justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que he prometido, cuando él actúe también con justicia y con bondad. Y nos dice los versículos 20 al 26. Entonces el Señor dijo a Abraham, las acusaciones contra Sodoma y Gomorra son muchas y su pecado gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces Abraham se acercó y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay allí? Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a
toda la ciudad. Y aquí pasa algo inimaginable. Cuando el Señor le dice, mira, Abraham, lo que voy a hacer, estos dos ángeles, estas dos personas van a Sodoma para comprobar, porque ya son muchas las quejas que hay en contra de Sodoma, Gomorra, unas ciudades que hay en el valle, es mucho lo que han pecado y yo las voy a destruir. Y entonces Abraham empieza a interceder por Sodoma y por Gomorra y empieza a regatear con el mismo Señor Jesucristo como si estuviera en una subasta, como si estuviera en un mercado persa. Empieza a regatear, mire cómo sigue diciendo versículos 27 al 33. Abraham dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme hacia el Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza. Pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó él. Pero Abraham insistió, tal vez encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió él. Abraham volvió a insistir, no se enoje, mi señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó él. Abraham siguió insistiendo. Sé que he sido muy atrevido en hablarles así a mi señor, pero tal vez encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir, no se enoje, mi señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió él por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí, mientras Abraham regresó a su tienda de campaña. Qué regateo tan duro, ¿no es cierto? Resulta que esta ciudad que van a visitar Los Ángeles, estas dos personas que se llama Sodoma, de ahí viene la palabra sodomía. Y muchos de ustedes saben que eso está relacionado con todo tipo de inmoralidad sexual. Entonces aquí sabemos los grandes pecados, pecados tan graves que el mismo Dios bajó a la tierra para destruir a estas ciudades por esos pecados que cometían y entonces aquí no, nos cuentan que están relacionados con inmoralidad sexual. Pero hay un pasaje más adelante en Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versículos 49, que nos dicen con mayor claridad por qué Dios destruyó a Sodoma, Gomorra y otras dos ciudades que habían en el valle. Dice, por soberbia, por saciedad de pan y por abundancia de ociosidad. Es decir, ¿qué llevó a esta nación, a estas ciudades, a llegar a ese límite tan terrible que acabó con la paciencia de Dios para que los destruyera y cometer todos esos pecados de inmoralidad sexual? Estas tres cosas que todo ser humano y toda ciudad debe tener en cuenta para no caer en los mismos pecados de Sodoma, Gomorra y las otras dos ciudades. Primero, la soberbia, es decir, el orgullo. Ustedes saben que el orgullo es el primero de los pecados y lo que lleva a todos los demás pecados. La saciedad de pan, es decir, lujos. Tenían absolutamente todo tipo de riquezas y a eso añádanle abundancia de ociosidad, es decir, no trabajaban, perdían el tiempo en cosas superficiales y banales. Orgullo, riquezas en abundancia y mucho tiempo perdido en cosas infructuosas llevan a inmoralidad sexual y a pecados, y eso lleva al juicio. Y si ustedes analizan los imperios que cayeron por los mismos pecados. Dios destruye los imperios, las naciones, las sociedades, las eras, las dispensaciones, donde estas tres características lleguen a su colmo: orgullo, riquezas abundantes y abundancia de ociosidad, pérdida de tiempo. ¿Por qué permitió Dios que Abraham cuestionara su justicia e intercediera por una ciudad tan malvada? Abraham sabía que Dios debía castigar el pecado, pero sabía por experiencia propia que Dios es misericordioso con los pecadores. Dios sabía que ni siquiera había 10 hombres justos en la ciudad, sin embargo, fue tan misericordioso que permitió que Abraham intercediera, que hiciera este juego de subasta, porque Dios sabía que Abraham en el corazón quería interceder era por Lot y por su familia. Dios no se goza al destruir al malo, pero debe castigar el pecado porque Dios es justo. Es justo, pero a la vez misericordioso. Luego de hablar con Abraham, Dios se fue de allí. Abraham, por su parte, regresó a su tienda de campaña.
Abraham ya sabía en su corazón que definitivamente no pudo hacer nada para convencer a Dios porque Él es justo y sabía que tenía que acabar con el pecado, pero se fue tranquilo sabiendo que Dios iba a cuidar a Lot y a su familia. Entramos al capítulo 19, versículos del 1 al 3. Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Dijo, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió que fueran con él y entraron y en su casa. Allí Lot preparó una buena comida, les hizo panes y sin levadura y ellos comieron. Entonces, nos cuenta la historia que al caer la tarde, ya al anochecer, al entrar la oscuridad, llegaron los ángeles a Sodoma. ¿Y quién estaba en la puerta? Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. ¿Recuerdan ustedes que cuando Lot se separa de Abraham, acampa a las afueras de la ciudad? Después en el relato, cuando ellos son atacados por esos 5 reyes y que son secuestrados, ya Lot vivía dentro de la ciudad pecaminosa, pero aquí está sentado a la entrada de la ciudad. Se acostumbraba en la época que la gente, los prominentes de la ciudad se sentaban a la entrada, que era donde hacían los negocios, donde iba la otra gente a pedirles consejos. Es decir, ya Lot estaba tan acomodado a esta ciudad que ya hacía parte de los principales. Estaba totalmente confraternizando con el pecado y con la maldad. Y cuando ve a los visitantes, va corriendo a saludarlos, pues viene de esa genealogía totalmente hospitalaria. Sin levantar la vista, se inclinó ante ellos en señal de respeto, al igual que lo había hecho su tío Abraham. Señores, estoy para servirles. Yo les ruego que vengan a mi casa. Allí podrán bañarse y pasar la noche y mañana podrán seguir su camino. Y miren que el pasaje nos dice que los ángeles se hicieron como los que iban a seguir adelante. Se hicieron de rogar. Lot se angustia porque ellos le dicen, vamos a pasarla en la plaza, vamos a quedarnos acá afuera a la intemperie. Y Lot conocía cómo eran los ciudadanos de allí. Lo vamos a ver inmediatamente. Versículos 4 al 9. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí les dijo, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron y añadieron. Este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Y aquí sucede una de las historias más macabras que nosotros encontramos en la Biblia y encontramos varias, pero esta es una de las peores. Dice que cuando ya habían comido los ángeles y estaban a punto de acostarse, cuando llegaron todos los hombres de la ciudad, dice que los jóvenes y los viejos y rodearon la casa. Todos los hombres, chicos y grandes, rodearon la casa para darle la bienvenida a los visitantes, para llevarles unos panes y una ofrenda y decirles bienvenidos a nuestra ciudad. Miren esto tan horroroso, gritando con todas sus fuerzas decían, Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos. ¿Por qué? Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Yo me imagino que esos ángeles debieron ser hermosos. Y estos hombres apenas los vieron llegar esa lujuria, ese corazón pecaminoso. Imagínense, se fueron en una turba para sacarlos y violarlos todos para tener relaciones sexuales, homosexualismo, mejor dicho, todos los pecados horribles se combinaron en un momento en esos corazones tan malvados. Pero lo que sigue lo sigue a uno dejando impactado leyendo uno esta historia. ¿Qué dice? Miren cómo sale Lot diciéndoles, amigos míos. Me provoca coger a Lot y decirle, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo pudo Lot, habiendo vivido con Abraham, viendo esa relación que Abraham tenía con Dios?
poder llegar a vivir a esta ciudad tan pecaminosa y decirle a esta gente tan perversa, dizque amigos de un tono muy pacífico, no hagan algo tan malo. Pero lo siguiente, todos los que somos padres aquí, yo creo que nos desmayamos, no creemos que esto pueda suceder, que un padre diga esto. Yo tengo dos hijas solteras que nunca han tenido relaciones sexuales. Bueno, eso es súper cuestionable cuando lo vamos a ver con los pasajes más adelante, pero bueno, dice, las voy a sacar y ustedes pueden hacer con ellas lo que quieran. Les ofrece a las propias hijas. ¿Qué tipo de padre hace eso? Y les dice, pero a mis invitados no les hagan nada, pues están bajo mi protección. Cuando uno de padre no tiene una frase que dice, alguien le hace daño a un hijo mío y yo mato y como del muerto, este hombre, este Lot, ya totalmente encallecida su conciencia, corazón endurecido, no distingue entre lo bueno y lo malo. Sí, está tratando de evitar que se haga algo horrible, pero está poniendo una solución más terrible. Quiere entregar a sus hijas para que estos hombres hagan con ellas lo que quieran. Pero ¿cómo serán de malvados estos hombres que no les interesan las mujeres, no les interesan las hijas? Y a empujones quitaron a Lot del medio con la intención de echar abajo la puerta. ¿Qué nos dice versículos 10 al 13? Pero los dos hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego, a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego dijeron a Lot, ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Definitivamente aquí los ángeles comprobaron que la maldad era total, ya no había nada que hacer, esta gente era totalmente corrupta y malvada y lo único que se podía era hacer destruir a la ciudad con todos sus habitantes adentro y tocaba para una maldad tan infernal y demoníaca obrar de manera sobrenatural. Desde adentro los ángeles estiraron el brazo y metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta, si no ahí lo hubieran linchado, lo hubieran matado. Y fuera de eso, a todos los que estaban afuera los dejaron ciegos para que no pudieran entrar, para que no encontraran la puerta. Y en medio de esa confusión y de esa lujuria y esa violencia, me imagino que entre ellos mismos también ahí se estaban hiriendo y matando y le dicen inmediatamente a los, mire, ya no se puede hacer nada con esta ciudad. Si tienes en la ciudad otros hijos o hijas, yernos o familiares, sácalos de aquí porque vamos a destruir este lugar. Y parece mentira, bueno, ya a estas alturas de la vida, cualquier cosa que nos cuenten en esta historia ya no nos debe aterrar. ¿Qué nos dice los versículos 14 al 17? Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando, así que al amanecer los ángeles le insistieron a Lot, exclamaron, apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí para que no sean destruidos cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que su esposa y a sus dos hijas, y los sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles les dijo, escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezca. Parece mentira, pero Lot le tenía novios prometidos a las hijas. Lo salió de la casa para hablar con los novios de sus hijas. Por eso les digo, me reí cuando él les ofreció a unas hijas vírgenes. ¿Ustedes creen que esas niñas eran vírgenes viviendo en esa ciudad con hombres de esa ciudad? En todo caso es que cuando Lot le dice a los chicos que se apuren y que salgan de la ciudad porque Dios está a punto de destruirla, pues ellos se burlan. Que, o sea, ¿cuál temor de Dios? ¿Cuál Dios? ¿De qué me estás hablando, Lot? Tú estás loco. ¿Qué le van a creer a Lot lo que les está diciendo? Y se ve que él sigue insistiéndoles y se queda un buen tiempo con ellos porque regresa a la madrugada y los ángeles apuradísimos y le dicen, por favor, Lot, date prisa, llévate aquí a tu esposa y a tus hijas porque de lo contrario serás destruido junto con la ciudad. Mejor dicho, ya no podemos hacer más, sí, porque dice que Lot titubeaba, Lot no quería irse. Le tocó a los ángeles gritarlo, si quieren salvarse, corran. Y les da una orden bien clara. No miren hacia atrás ni se detengan en el valle.
huyan a las montañas y pónganse a salvo, de lo contrario serán destruidos. Y entonces ellos salieron corriendo sin mirar atrás. No, mire lo que pasa, versículos 18 al 22. No, señores míos, por favor, respondió Lot. Ustedes han sido muy buenos con este siervo suyo y su bondad ha sido grande al salvarme la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Está bien, respondió uno de ellos. También esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de que hablas. Pero date prisa y huye de una vez porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar. Lot, en vez de confiar plenamente en las instrucciones que los ángeles le están dando, que le están diciendo, huye a las montañas, se queda también paralizado diciéndoles, no, ¿cómo ir a las montañas? No puedo ir a las montañas porque este se me alcanzará, no les cree nada, está perdiendo el tiempo y dice, además pensando, ¿cómo me voy a ir a las montañas? A una cueva, me voy mejor a una ciudad, voy a estar más cómodo y habla de una ciudad muy pequeña y llegó y se fue, ahí sí se fue corriendo hasta allá. Los ángeles esperaron a que llegaran a esa ciudad para y estuvieran a salvo para empezar a destruir la ciudad y le dicen, yo voy a cumplir tu deseo, no destruiré esa ciudad, pero vete enseguida porque no podría hacer nada hasta que llegues allá. Y están hablando de una ciudad que se llama Zoar, que fue la única de las ciudades confederadas de este llano, de este valle, que no fue destruida. Anteriormente se llamaba Bela, pero después de que Lot fue allí, se le llamó Zoar, que significa pequeña, y probablemente era un lugar de importancia comercial muy pequeña, pero mira que por la petición de Lot, entonces esta ciudad fue la única que se salvó de la destrucción, Zoar. Versículos 23 al 26. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes junto con todo el valle y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. En el mismo instante en que Lot llega a Zoar, cuando el sol comenzaba a salir, en ese momento Dios hizo caer del cielo una lluvia de azufre encendido sobre Sodoma, Gomorra y todas las ciudades del valle. Y así fue como Dios acabó con las ciudades del valle y sus habitantes y también destruyó toda la vegetación. Dios es todopoderoso y pudo utilizar cualquier medio para haber destruido esas ciudades y haber acabado con todos sus habitantes. Pero si ustedes han estudiado la Biblia, se han dado cuenta que Dios utiliza muchas veces para hacer cosas sobrenaturales, cosas que ya están en la creación. Algunos científicos, algunos teólogos dicen que posiblemente pudo ser la erupción de un volcán o de varios volcanes por estos elementos que se habla de azufre y de fuego, pero también Dios directamente pudo haber hecho caer una lluvia de estos elementos. En todo caso es que cae fuego y azufre y estas ciudades y sus habitantes son quemados. Pero aquí es bueno que analicemos también un pasaje que encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 29, versículos del 22 del 23, que hacen una referencia a esta catástrofe y que nos explica un poquito más. Estas palabras las está diciendo Dios al pueblo de Israel cuando Moisés los saca de Egipto. Recuerdan ustedes que salen de Egipto y van al desierto y Dios les advierte que no se vayan a juntar con las naciones paganas a donde van a llegar, que no vayan a casarse con estos paganos, que no vayan a empezar a adorar los dioses de estas ciudades, de estas poblaciones donde ellos van a llegar. Y les advierte que no vayan a hacer esto porque si no les va a pasar lo que nos dice estos versículos. Sus hijos, las generaciones futuras y los extranjeros que vengan de países lejanos verán las calamidades y enfermedades con que el Señor habrá azotado esta tierra. Toda ella será un desperdicio ardiente de sal y de azufre donde nada podrá plantarse, nada germinará y ni siquiera la hierba crecerá. Será como cuando el Señor destruyó con el furor de su ira las ciudades de Sodoma y Gomorra, Admá y Cebollín. O sea, Dios les está diciendo, mire, ustedes no se me vayan a desviar cuando reconquisten la tierra prometida. Después de que ellos fueron cautivos en Egipto, 400 años después regresaron nuevamente a la tierra de Canaán a reconquistarla. Si ustedes se desvían,
pecan de la misma manera, van a ser destruidos como fue destruida Sodoma y Gomorra. Y aquí nos nombran con nombre propio otras dos de las ciudades, Admá y Zeboyín. Recuerden ustedes que los mensajes en la Biblia están repartidos como fichas de rompecabezas. Toda esta historia de Sodoma y Gomorra no está solamente en este pasaje de Génesis que estamos estudiando, sino que ya hemos encontrado otros daticos en otros libros de la Biblia, otras fichas de este mismo rompecabezas. Pero termina el pasaje diciéndonos, pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Y muchas personas dicen, ay, esas historias, esas leyendas tan inverosímil que cuenta la Biblia, no, esto también tiene lógica y tiene una explicación científica. Recuerdan que estaban en un valle y que el ángel les dijo a ellos que corrieran y que no voltearan a mirar atrás. Ese voltear a mirar atrás significaba que ellos iban a minorar el paso, iban a ir más lento y con todo este azufre y estas bolas de fuego que estaban cayendo o la erupción de volcán, en fin. ¿Qué iba a pasar si ellos no corrían rapidísimo sin mirar atrás? Esa nube expansiva de esa explosión los iba a alcanzar, ese humo, ese gas venenoso. Recuerden que era azufre y sal y todo lo que cubre el azufre y la sal pues lo solidifica. Por eso la mujer, al voltear a mirar atrás, aminoró el paso y esa onda explosiva la alcanzó, esa sal y azufre le cae encima e inmediatamente queda convertida en una estatua de sal. Recuerden que nosotros tenemos evidencias cuando el Vesubio estalló, que encontraron también a los habitantes en las posiciones en el momento en que inmediatamente quedaron solidificados con la explosión. Entonces no es algo de leyenda ni cuenticos para niños. La esposa de Lot es un ejemplo de desobediencia, porque claramente el ángel le había dicho que no mirara atrás. Miró hacia atrás para ver la humeante ciudad de Sodoma, pero también ahí nos muestra su corazón porque estaba aferrada a las comodidades de la ciudad, a las comodidades del pasado. No estaba dispuesta a volverse completamente del pecado, añoraba todo lo que había vivido en Sodoma y eso fue lo que la mató. Versículos 27 y 29. Al día siguiente, Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura y vio que de la tierra subía humo como de un horno. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. Todo esto pasó en la noche, recuerden, toda esta aventura, una noche larga. Abraham al otro día se para en la cima de la montaña y ve que está saliendo mucho humo y ve el fuego de la destrucción de estas ciudades. Pero Abraham estaba tranquilo porque le creyó a Dios y sabía que Dios había protegido a Lot y a su familia. No sabía todo lo que había ocurrido exactamente. La Biblia no nos lo vuelve a decir, pero pareciera que Abraham nunca más volvió a encontrarse con su sobrino Lot. Él no sabía ya todo lo que había pasado, se debió enterar después. En todo caso es que sucede esto tan espantoso. Versículo 30. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus dos hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Parece mentira, pero que, bueno, no, parece mentira, no. O sea, la consecuencia del estar alejados de Dios, de no estar bajo la gracia y la protección de Dios, es vivir bajo el temor. Por esto, esta es la impactante historia de Lot y sus hijas. O sea, aquí empieza otro episodio terrorífico de la vida de Lot. Todo por estar apartado de Dios y por la codicia y la ambición. El temor los envuelve, aunque Dios había protegido la ciudad de Zoar y ellos pudieron haber empezado una vida ahí, ya no tenía a su esposa, pero siguieron sintiendo temor y se fueron al sitio donde inicialmente el ángel le había dicho que se fueran. O sea, volvieron al principio, se fueron a las montañas y se fueron a vivir a una cueva. El temor los lleva a seguir cometiendo pecados más y más grandes. Versículos 31 a 36. Un día,
La hija mayor dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se acuesten con nosotras y nos den hijos, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo con vino, nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su padre sin que éste se diera cuenta de nada. La hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente, la mayor dijo a la menor, mira, anoche me acosté con mi padre. Vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. Terrible. En esta triste secuencia de la historia de la destrucción de Sodoma, vemos a dos mujeres que quieren preservar su línea genealógica. No fueron motivadas por la lujuria, sino por la desesperación y el temor. Todos los temores los tenían ellos, menos el temor a Dios. Y eso las lleva a cometer un grandísimo pecado. Al fin y al cabo, ellas vivían en esa ciudad tan pecaminosa, Sodoma, que fue destruida, y para ellas era normal. Se ve que se vivían todas estas aberraciones, incesto, homosexualismo, todas las inmoralidades sexuales que nos podamos imaginar, se practicaban en la ciudad de Sodoma, donde ellas vivían. Y para ellos, para ellas debió ser algo natural. Pensaron que se había destruido todo el mundo y que ya no existían hombres y ellas querían preservar su descendencia y tienen este plan tan macabro, el gran plan, emborrachar al padre. Las dos hijas se rebajaron al incesto, demostrando su aceptación de los valores morales que habían aprendido en Sodoma. Mire, cuando estamos desesperados por conseguir lo que creemos que debemos recibir, tenemos mayor posibilidad de pecar. Somos vulnerables cuando no confiamos y cuando no estamos bajo el cobijo de la gracia y el poder y el amor de Dios. Satanás nos da tres vueltas en nuestras emociones y sentimientos y nos lleva a los pecados más aberrantes. ¿Por qué la Biblia no condena abiertamente a estas hermanas por lo que hicieron? En muchos casos la Biblia no juzga a la gente por sus acciones, simplemente da a conocer los hechos. Esta no es la única historia. Ya habíamos visto la historia de Can, lo que hizo con su padre Noé. Y vamos a ver en la Biblia otras historias también terribles, porque lo que Dios nos está mostrando a través del manual de instrucciones es que conozcamos la naturaleza vil y pecaminosa del ser humano. Sí, va a llegar un día del juicio. O sea, es para que nosotros analicemos todas estas historias y por qué al final va a venir un juicio tan terrible a toda la humanidad, para que nosotros conozcamos los hechos y que al final el juicio de Dios es un juicio justo. La Biblia condena claramente el incesto y todos los pecados de inmoralidad sexual y muchos otros pecados. El incesto se condena con claridad en otras partes de las Escrituras. Versículos 37-38. La mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas. Entonces, Moab y Amón fueron productos del incesto. Llegaron a ser padres de dos grandes enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas. Y si Moab y Amón hubieran nacido producto de un gran pecado, pero si ellos hubieran crecido, se hubieran arrepentido de sus pecados, hubieran orado por sus pecados de iniquidad y hubieran cogido el camino recto de la mano de Dios, Dios los hubiera perdonado. Al fin y al cabo, estos bebés que nacieron no tenían la culpa de sus pecados, de los pecados de sus madres, pero ellos no lo hicieron así, fueron una descendencia totalmente enemiga de Dios. Estas naciones se establecieron al este del río Jordán e Israel nunca las pudo conquistar debido a la conexión familiar a Moisés o a Josué propiamente cuando reconquistó la tierra prometida se le prohibió que los atacara. Dios los protegió de cierta manera. ¿Por qué? Porque de esta nación vino también una bendición. Acuérdense que Dios todo lo malo lo convierte a bien. Ruth, la bisabuela del rey David y antepasado del Señor Jesucristo, era de Moab, descendiente de Moab. ¿Se acuerdan que conocemos la historia como Ruth, la moabita? Entonces, de algo tan horrible, tan oscuro y tan malvado, también vino una bendición.
Y chicos, dejamos aquí. Es una historia bien difícil. Es importante que ustedes tengan en cuenta lo que acabamos de estudiar, que la Biblia nos cuenta hechos reales, sin arandelas, sin cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre, para que nosotros entendamos con claridad todo lo que va a pasar al final y que ya lo estudiamos en las clases. Recuerden cuando vimos Apocalipsis desde la clase número 93, todo lo que va a suceder en el juicio final. Entonces, después de quedarse el corazón un poquito apachurrado por ver la naturaleza tan vil y pecaminosa del ser humano, dándole gracias a Dios que nos libra de caer en todos esos pecados, seguir de la mano de Dios, porque acuérdense que la Biblia dice, cuidado, el que crea estar firme puede caer. Entonces, preparémonos para tener una semana llena de bendiciones por estar bajo la protección de Dios. Chicos, gracias por estar conmigo. Los espero la otra semana. Que tengan unos hermosos días. Bendiciones.